La primera ley dice que todo está relacionado con todo lo demás, haciendo referencia a lo que le suceda a uno afecta al resto de los elementos de la biosfera. La segunda ley, todo debe ir a alguna parte, lo que quiere decir que no hay residuos en la naturaleza. La tercera, la naturaleza es la más sabia, lo que quiere decir que la naturaleza tiene procesos de mejoramiento dentro de sí. Por último, la cuarta ley dice que nada es gratis, lo que se refiere a que cualquier cosa que sea extraída de un ecosistema debe ser reemplazada. Liebig presentó en su ley que la salud de un cultivo no está controlado por la cantidad total de nutrientes disponibles en el suelo, sino por la proporción de cada uno de ellos. A través de esto, Liebig prededujo que si un factor es deficiente, el crecimiento de la planta será limitado. Ley de la tolerancia de Shelford. Es una ley sobre la ecología que ayuda a comprender la distribución espacial de las diferentes especies en el mundo y delimita la existencia de cada una con base en una serie de factores abióticos. Estos tienen como propósito establecer los patrones de distribución de los organismos a nivel mundial, ya que garantizan el éxito que pueda tener en determinado entorno. El manatí es un animal protector de los lugares que habita. Se alimenta del mangle, pastos marinos, algas y lirios, por lo que es un excelente reciclador de nutrientes y abona a distintas especies de flora que crecen en los humedales. Esta especie indica la salud del entorno donde vive, pues cuando enferma o muere, es muestra de que algo se encuentra mal en la zona. La primera especie es el Prorastomus, quien se cree que gran parte de su vida fue terrestre, poseía unas fuertes patas, una larga cola y medía 1.50 metros. Gracias a sus molares en forma de corona y la forma de su hocico, se deduce que se alimentaban de plantas blandas. La especie continua fue el Pesocirem, que se cree que vivió hace 50 millones de años y llevaba un estilo de vida similar al del hipopótamo. Es un perfecto ejemplo de una forma transicional entre un mamífero terrestre y uno marino. Aunque poseía un cráneo y una forma corporal parecida a lo de los manatís y dugones, la diferencia es que también tenían 4 patas bien desarrolladas con pies y manos, aún adaptados para caminar en tierra. Seguido de la especie Protosirem frasi, el cual se cree que se alimentaba de pastos marinos y plantas de agua dulce. Y la diferencia más notoria es que esta especie tenía extremidades traseras. Aunque las extremidades estaban bien desarrolladas, estas eran pequeñas y la articulación sacrolaica era débil. La siguiente especie es el Haliterium chinsi, los cuales tenían unas aletas con huesos en forma de dedos que no sobresalían, además de no tener patas traseras externas. Las diferencias más sobresalientes son el fémur muy básico, unido a una pelvis reducida, costillas alargadas que aumentaban la capacidad pulmonar y proporcionaban mayor control en la flotabilidad. La penúltima especie es el Hydrodamylus gigas, el cual medía 8 metros de longitud y pesaba de 4 a 10 toneladas. Tenía una cola ahorquillada y una piel negra áspera. En comparación con sus parientes manatís y dugones, muestra los dientes reducidos a su mínima expresión numérica, siendo este muestra de la mayor forma de adaptación a la vida marina. Por último tenemos a la especie Trichechus, único familiar de los triquéquidos, en la actualidad conocidos como manatís o vacas marinas, los cuales son mamíferos marinos de gran tamaño y de color gris, con cuerpos que se estrechan en una superficie plana, con una cola en forma de cuchara. Tienen 2 aletas con 3 o 4 uñas en cada aleta. Sus cabezas y caras son arrugadas, con bigotes en el hocico. Los parientes terrestres más cercanos en la actualidad de los manatís son los elefantes. La función de relación permite la supervivencia del individuo en el medio que habita. Las poblaciones no viven en forma autónoma,
sino que interactúan con organismos de la misma población o de otras poblaciones o especies. Estas relaciones pueden afectar positiva como negativamente el crecimiento de la población o bien permanecer indiferentes. Los manatís presentan las siguientes relaciones de supervivencia. Como primer punto tenemos la depredación, que consiste en la forma de alimentación que realizan las especies libres y que consiste en que un organismo caza, captura y devora a otro. Como siguiente punto tenemos el comensalismo, que consiste en la asociación no dependiente entre organismos de diferentes especies, donde el comensal obtiene un beneficio y el huésped no es beneficiado ni perjudicado. Es cuando un individuo obtiene un beneficio de otro individuo de otra especie sin causarle daño. Por ejemplo, a veces algunos organismos como los balanus se adhieren al cuerpo de los manatís. Los balanus adultos permanecen fijos a un sustrato no pudiendo desplazarse de un lugar a otro para buscar alimento. En este caso, los balanus obtienen el beneficio del transporte gratuito hacia zonas ricas en alimento, otorgado por otras especies marinas. Como tercer y último punto tenemos el neutralismo, que es la conducta opuesta a interferir en el nicho de la especie o el de otras especies por algún recurso limitado, que puede ser por pareja, alimento o territorio. Esto quiere decir que los manatís no afectan a ninguna otra especie, esto debido a su comportamiento tan pacífico. Las poblaciones biológicas se agrupan en comunidades biológicas. Una comunidad es el conjunto de todas las poblaciones biológicas de diferentes especies que habitan e interactúan en una misma zona. Regularmente, los manatís viven solos o en parejas y ocasionalmente en grupos pequeños, de hasta una docena. Sin embargo, suelen mostrar compasión por individuos de su especie al ayudarlos a obtener alimento o cuando son heridos. En sus diferentes hábitats suelen relacionarse y convivir de manera pacífica con diversas especies de peces, tortugas, dugongos, entre otros. En biología y ecología, extinción es la desaparición de todos los miembros de una especie o un grupo de taxones. Se considera extinta una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta. Los manatís han sido cazados tradicionalmente por su grasa y su carne, aunque hace años que la especie está protegida, por lo que la caza no es el factor principal en la actualidad. La pérdida de hábitat es ahora mismo su principal amenaza. Según la lista de especies en extinción de la ONU, estas son algunas de las causas y amenazas que acechan a las poblaciones de manatís. Como primer punto, el desarrollo comercial y residencial, que puede ser en zonas urbanas, de viviendas, comerciales, industriales, de turismo y de ocio. Como siguiente punto, transportes y corredores de servicio. Se trata de las líneas de barcos en estas aguas que pueden afectar a los manatís. Como siguiente punto, uso de los recursos biológicos como la pesca y recolección de recursos acuáticos. Como siguiente punto, intervenciones humanas y molestias, como pueden ser las actividades de ocio o turísticas. Como siguiente punto, especies invasoras y enfermedades. Hay especies que se convierten en invasoras y por ende afectan al ecosistema que invaden. Y además, hay varias enfermedades que afectan a los manatís que se han propagado aún más. Como siguiente punto, contaminación del agua, como las aguas residuales domésticas y urbanas que desembocan en su ecosistema. Y como último punto, el cambio climático y condiciones extremas, como sequías, temperaturas elevadas, tormentas e inundaciones.